El Banco de Inglaterra recibió una vez billetes tan perfectos que sus propios expertos los declararon auténticos. Habían sido falsificados por prisioneros dentro de un campo nazi. Fue la mayor operación de falsificación de la historia. Un plan secreto nazi para imprimir el dinero del enemigo y destruirlo desde adentro. Los falsificadores eran prisioneros judíos, elegidos de los campos de concentración por una sola razón. Antes de la guerra habían sido impresores, grabadores y banqueros. Fueron elegidos por su talento, pero también con frialdad, porque se les consideraba prescindibles. Fuera lo que construyeran, nunca se pretendió que sobrevivieran. Su taller estaba dentro de Sachsenhausen, un campo cerca de Berlín. Tras el alambre de púas, 2 barracones de madera se habían convertido en una casa de moneda. El objetivo era la libra británica, en aquel entonces la moneda más confiable del mundo y el billete más difícil de falsificar del planeta. Un billete del Banco de Inglaterra ocultaba unas 150 diminutas marcas de seguridad. Para falsificarlo, había que resolverlas todas. La marca de agua, el papel exacto, el grabado de Britannia, los números de serie que un banco real podía verificar contra sus propios registros. Si fallaba un solo detalle, un cajero detectaría la falsificación en segundos. Los prisioneros tenían que ser perfectos o no valían nada, y aún así, este proyecto descabellado casi funciona. Para entender qué tan cerca estuvo, hay que saber qué quería Hitler realmente de él. La idea original no era gastar el dinero falso, era convertirlo en un arma, lanzarlo desde aviones sobre Gran Bretaña. Imagina millones de billetes de 5 libras impecables cayendo sobre las ciudades británicas. La gente los tomaría, los gastaría y los precios se dispararían. Esto es guerra económica. Inunda un país de dinero y cada billete compra menos. Los ahorros se evaporan. La confianza en la moneda se derrumba. Según se dice, una propuesta nazi imaginó lanzar el equivalente a 30.000 millones de libras, suficiente dinero falso para sepultar toda la economía británica. El plan comenzó en 1940 bajo el nombre clave Operación Andreas. La inteligencia alemana empezó a descifrar la libra en silencio, billete por billete. Pero cuando las falsificaciones estuvieron listas, el plan cambió por completo. Y la razón revela lo que los nazis realmente valoraban para entonces. Alemania ya no tenía aviones de sobra para lanzar papel. Cada aeronave hacía falta en el frente. Así que el dinero encontró un nuevo propósito. En 1942, Heinrich Himmler revivió el plan con un propósito más frío. No bombardear a Gran Bretaña con dinero, sino gastarlo. Las libras falsas podían comprar armas reales, oro real y secretos reales, lavando las ambiciones del Reich a través de la moneda más respetada del mundo. Pero para gastar libras falsas en cualquier lugar, primero tenían que ser impecables. Y esa tarea recayó en los prisioneros de los barracones 18 y 19. Cerca de 140 prisioneros manejaban las prensas en 2 turnos de 12 horas, tras una cerca aislada del resto del campo. Comían un poco mejor, dormían en camas de verdad. En un campo de exterminio, los mantenían con vida, mientras siguieran siendo útiles. Cada hombre entendía la aritmética. En el momento en que la operación terminara, también terminaría la razón para dejarlos vivir. Su talento era su único escudo. Al frente de la falsificación estaba un criminal profesional llamado Salomón Smolenov, un hombre que había sido encarcelado antes de la guerra por falsificar dinero. Los nazis habían reunido, sin querer, un equipo de ensueño de grabadores, fotógrafos e impresores. Las mismas personas que habían encarcelado por ser judías. Primero tenían que fabricar el papel. Los billetes reales usaban una fibra de trapo específica.
Así que los prisioneros reconstruyeron la receta hasta igualar la textura. Luego la marca de agua, esa imagen tenue que se ve al poner un billete a contraluz. Recrearla tomó meses de intentos fallidos. Grabaron a Britannia a mano, igualaron la tinta y descifraron la fórmula secreta detrás de los números de serie que un banco real aceptaría. Por último, envejecían cada billete a mano. Los doblaban, los ensuciaban y los pasaban de mano en mano. Porque billetes nuevos parecerían sospechosos en los bolsillos de la guerra. El resultado fue la mejor falsificación jamás hecha. Pero algunos de estos hombres planeaban en silencio asegurarse de que nunca triunfara del todo. Al final, las prensas habían producido millones de billetes por un valor de al menos 132 millones de libras, una suma casi inimaginable en aquel entonces. Algunas estimaciones son mucho más altas. En dinero de hoy, las falsificaciones valdrían miles de millones. Posiblemente el montón de dinero falso más valioso jamás creado. Los billetes eran tan convincentes que examinadores expertos los daban por auténticos. El Banco de Inglaterra los consideró entre las falsificaciones más peligrosas de la historia. Entonces, ¿a dónde fue a parar todo este dinero falso? Aquí es donde el nuevo plan nazi, gastarlo en vez de lanzarlo, cobró vida. Usaron las falsificaciones para pagar a uno de los espías más famosos de la guerra, una ayuda de cámara con el nombre clave Cícero, que trabajaba dentro de la embajada británica. Cícero fotografió documentos secretos británicos en Ankara y le pagaron una fortuna por ellos. Una fortuna que resultó ser falsa. Las libras falsas también ayudaron a financiar la audaz operación que liberó al dictador italiano Mussolini de una prisión en la cima de una montaña en 1943. El dinero falso financiaba en silencio la historia real, espías, armas y rescates, mientras nadie en Gran Bretaña se daba cuenta de que su moneda había sido vulnerada. La libra esterlina estaba, en un sentido muy real, bajo un ataque silencioso. Y durante mucho tiempo, el ataque funcionó a la perfección. Las falsificaciones perfectas deberían ser indetectables. Entonces, ¿cómo descubrió el Banco de Inglaterra que millones de sus billetes eran mentira? La respuesta no fue un defecto en el papel ni en la tinta. Fue algo que los falsificadores nunca pudieron controlar del todo: los números de serie. Cada billete real lleva un número de serie único. El banco registra cada uno, así que el mismo número nunca debería aparecer en dos billetes distintos. Los falsificadores tenían que inventar números de serie, y a veces sus números inventados coincidían con otros reales que el Banco de Inglaterra ya había emitido. En 1943, un empleado del banco examinó un billete y se quedó helado, porque su número de serie mostraba que ese mismo billete ya había sido pagado. El mismo billete no podía existir dos veces. Uno de ellos tenía que ser falso, y era tan bueno que nadie podía saber cuál. Esa única coincidencia lo reveló todo. El banco comprendió poco a poco que su propia moneda había sido infiltrada a una escala enorme, invisible y aterradora. En abril de 1943, el Banco de Inglaterra tomó una medida drástica. Dejó de emitir todo billete de 10 libras o más. Piénsalo. La falsificación del enemigo fue tan eficaz que Gran Bretaña retiró de circulación sus propios billetes de alto valor para defenderse. Las cicatrices duraron décadas. Un nuevo billete de 5 libras con mejor seguridad no llegó hasta 1957, 12 años después del fin de la guerra. Pero mientras el banco contraatacaba, la guerra estaba terminando. Y eso planteó una pregunta más oscura. ¿Qué pasaría ahora con los falsificadores? Recuerda, estos hombres solo seguían vivos porque eran útiles. A medida que la operación se apagaba, su utilidad y su protección desaparecía.
Aquí es donde su resistencia silenciosa importó. Con la orden de falsificar también el dólar estadounidense, los prisioneros se demoraron a propósito, saboteando su propio trabajo. Introducían errores diminutos, se estancaban y fingían problemas. Porque cada día que el dólar seguía sin terminarse, era otro día en que la guerra podría terminar. Primero, su apuesta funcionó. Nunca se produjo en masa un dólar verdaderamente perfecto, y mientras los aliados se acercaban, toda la operación se cerró a toda prisa. Los nazis cargaron las planchas y las cajas de billetes falsos en camiones y las arrojaron a un profundo lago alpino, llamado Lago Toplitz. Se emitió una orden de ejecución para los prisioneros, pero por confusión, demoras y una lectura demasiado literal de las órdenes nunca se cumplió. En mayo de 1945, las tropas estadounidenses liberaron a los falsificadores sobrevivientes. Los hombres que imprimieron la fortuna del enemigo habían, contra todo pronóstico, vivido. Años después, unos buzos sacaron cajas de billetes falsos del fondo del lago Toplitz, la prueba de que la historia había sido real todo el tiempo. El comandante, Bernhard Kruger, nunca fue castigado, porque falsificar el dinero de un enemigo, increíblemente, no se consideraba un crimen de guerra. El mayor dinero falso jamás fabricado no pudo comprarle tiempo al Reich. Pero décadas después, una nación intentaría el mismo truco con el dólar.